elecciones, de cómo va a ser su participación como candidato, ahora también de todo el tema de la campaña electoral. Vamos a hablar primero de la dinámica económica, y porque bueno, la semana pasada, siendo 1 de mayo, el presidente hizo no un aumento del salario, sino de la bonificación. El bono de guerra económico pasó de 90 a 120 dólares y se mantiene el bono de alimentación igual en 40. No hubo cambio como tal en el salario mínimo para los trabajadores. Ahora hablan es de un salario mínimo integral en ingreso exacto, ingreso integral de 160. En cuanto a esto, nuestra compañera Milady Travieso hizo un reporte con un economista para hablarnos acerca de, bueno, cuáles son las expectativas acerca de este aumento y en cuanto a cómo está ese ingreso integral en nuestro país. Adelante, Milady. Un gusto saludar a todo el equipo desde la Universidad Central de Venezuela a propósito del anuncio por el gobierno nacional del ingreso mínimo indexado que fue aumentado, el cual no incide en las prestaciones del trabajador. Vamos a conversar con la profesora y economista María Isabel Díaz y justamente aclarar a qué responde este aumento y por supuesto cuáles serían las perspectivas económicas para lo que resta de este año 2025. Bueno, muy buena la entrevista porque vamos a aclarar la terminología. El ingreso mínimo integral indexado al tipo de cambio del Banco Central de Venezuela es una terminología que se usa desde el año 2023. Sin embargo, el salario mínimo, que es lo que culturalmente se maneja en el país, está establecido desde 1974. Es la primera vez que en Venezuela se adopta el concepto de salario mínimo para de alguna manera proteger al trabajador, sobre todo al trabajador público, y como referencia de remuneraciones para el sector privado. Lo que ocurrió el 30 de abril fue un aumento del ingreso mínimo integral que está compuesto por dos elementos, el bono de guerra económica más el bono de alimentación. Y realmente lo que digamos que el aumento que se anunció está solamente referido al bono de guerra económica, que pasó de 90 dólares a 120 dólares, haciendo un total de 160 dólares para este ingreso mínimo integral, que además toma, digamos, toma también la parte del salario, que es aproximadamente 1.5 o un dólar con 50 centavos en este momento. Al tipo de cambio. ¿Y este aumento se adapta justamente a la realidad que vive el trabajador venezolano? Tomando en cuenta que la canasta básica está superior a los 500 dólares y referido solamente a la parte del salario mínimo, que es digamos, la referencia de cálculo para el tema de prestaciones, vacaciones y todos los beneficios laborales, pues se requiere más de 300 salarios mínimos para poder cubrir la canasta básica o la canasta alimentaria, que es la que realmente estamos manejando en este momento, que contiene los elementos mínimos para la familia, ¿no? Para el tema de alimentación. Sin embargo, por el lado del ingreso mínimo integral, pues con 2.3, 2.4 ingresos mínimos integrales se cubre la canasta básica. Esto, sin embargo, no debe ser una referencia para las familias porque no todos son trabajadores públicos. Está solamente referido a este pequeño sector, que son cerca de 5.5 millones de trabajadores públicos entre activos y jubilados, y también a un porcentaje importante de pensionados, que son cerca de 5 millones según el Ejecutivo Nacional. Por lo tanto, tenemos, sin embargo, unas desigualdades en temas de remuneración, en temas de beneficio y en temas de cobertura de lo que es la alimentación familiar. También hay que destacar que algunos economistas aseguran que este nuevo aumento del salario integral indexado representa una nueva política de bonificación para los trabajadores. Con este aporte informativo regresamos nuevamente el contacto al estudio. Gracias, Milady, por tu reporte y por la explicación que nos daba la profesora María Isabel de la Universidad Central de Venezuela, explicando exactamente a qué hace referencia y estas políticas de bonificación que, bueno, como decía, al final no se ajusta a las necesidades que tienen los trabajadores y que, bueno, mencionaba de este sector público, pero que a la vez también estas medidas de bonificación que se mantienen desde el gobierno también aplican en cierta forma para los trabajadores de la empresa privada. ¿Cómo evalúa pues estos escenarios de ese aumento y que sigue siendo el salario, bueno, como ese punto a solventar para los trabajadores del país? Mira, lo más fácil sería decir que no suben el salario, o sea, una visión oposición es no se suben el salario porque el gobierno se ha encontrado de frente con los propios errores que cometieron en políticas públicas a lo largo de los últimos 20 años. Desde la visión de un oficialista sería no podemos subir el salario por las sanciones. Pero en este momento yo creo que la gente que nos ve en la casa, el trabajador, el pensionado, ya en este momento no le importan los culpables o las razones, lo que le importa son las soluciones.
Y ahí, evidentemente, es donde hay una oportunidad de oro para llamar en el nuevo contexto de la Asamblea para una discusión sobre todo el andamiaje legal que aborda el tema salarial. ¿Por qué? Porque tú vas a necesitar discutir una ley del salario moderna, porque además hoy hay nuevas formas de trabajo que no estaban cuando se discutió la actual. Claro, y considerar también la actualidad, por ejemplo, que hoy cerca del 60% está en el sector informal. Correcto, en la informalidad. ¿Cómo lo traes a la formalidad? Pero muchos no se van a la formalidad porque no sienten la seguridad de un mejor salario y sienten que ese salario además no les está en el tiempo, vista la condición de los 5 millones de pensionados, no les va a dar ninguna garantía. Entonces prefieren trabajar desde el freelance o desde la informalidad. Pero en todo caso lo importante es que desde la nueva Asamblea se pueda discutir que van desde acciones de emergencia, o un contexto temporal que permita, bueno, primero salir a buscar los fondos o en los multilaterales o en el dinero que Venezuela tiene detenido en algunas cuentas vistas las sanciones, para de entrada pensar en los adultos mayores, digamos, en nuestros pensionados y solucionar ese problema. Y en paralelo un contexto temporal, por ejemplo, para tener mejores salarios, pero con un compromiso de que en 24 meses, en 36 meses, no sé, es algo que habrá que discutirse, ya tú tengas todo un diseño que le permita al trabajador tener mejor salario hoy en el bolsillo sin que eso vaya en menoscabo de la protección social, de las seguridades sociales, la pensión el día de mañana y las propias prestaciones sociales. Pero que también, visto desde donde vengo, que es la empresa, no sea en menoscabo de la empresa, que haga la empresa viable, sostenible en el tiempo, que te dé certidumbre. Porque hay muchos países que operar desde el punto de vista del costo de la operación del trabajador, de la relación trabajador-empresario, son muy costosos, pero tú sabes, el día que ese trabajador no esté más dentro de la empresa, tú sabes cuánto va a costar, porque tú lo planificas, eso está estructurado. Puede ser costoso, pero tienes certidumbre. En Venezuela puede ser costoso con incertidumbre, porque después tienes contextos de devaluación y todo eso hace poco probable el sostenimiento de la empresa. Pero no podemos olvidar que el Estado, como bien decía el micro que acabamos de oír, la entrevista que acabamos de oír, tiene casi 5 millones de trabajadores públicos, más los 5 millones de pensionados. Yo soy de los que cree, correcto, sin importar si el gobierno es de izquierda o en este momento o de derecha en el pasado o lo que aspira. Yo creo que no hay ningún gobierno en el mundo que quiera mantener a sus ciudadanos en unas condiciones precarias. Pero si no hay un incremento del salario en términos de salario y no de ingreso integral, es porque hay algún obstáculo que no se puede sortear. Bueno, tenemos que sentarnos todos a discutirlo, a plantearlo y a diseñarlo, pero eso no tiene. La gente no espera, las necesidades de la gente, las necesidades de la salud, las necesidades de nuestros pensionados no pueden seguir esperando por años. Hay que tener compromiso, hay que tener voluntad política porque puede ser una discusión difícil, porque muchas veces vas a tener que desdecirte de lo que dijiste en el pasado, pero bueno, llegar a un acuerdo. Rectificar también, que es importante. Rectificar y después el compromiso, porque si tú tienes unas medidas paliativas o tienes un contexto temporal, que no pase como ocurrieron con los puentes, te comentábamos, hablábamos antes, los puentes, como pudo ser en los Ruices o algunos puentes de Caracas que fueran temporales, pero tienen 60 años, porque nos acostumbramos a los pañitos mojados, a los parches. No. Esto funcionó y se quedó así. Rediseñemos un sistema de salarios y de pensiones y de viabilidad de la empresa y la generación de empleo moderno. Bueno, para eso hay que discutir las visiones. Algunos serán unas visiones más paternalistas, otras serán más liberales, no importa, pero lleguemos a un acuerdo, lleguemos a un consenso. Y en ese consenso y en ese acuerdo todos tenemos que ceder. Muchas veces las mejores negociaciones es donde cada quien cede algo en favor de un punto de encuentro. Y si ese favor de punto de encuentro favorece, valga la redundancia, a 30 millones de venezolanos para que tengan mejores salarios y mejores pensiones, bienvenido sea. Y después me voy al pensamiento de empresario. Muchas veces vemos en las redes, es que ustedes no quieren subir los salarios. Miren, no existe en el mundo un empresario que quiera que la sociedad no tenga poder de compra. Porque cuando tú tienes una sociedad con poder de compra, tú como empresario, si vendes un vaso de agua, vendes una hamburguesa, vendes una línea de teléfono o vendes apartamentos para que la gente tenga propiedad privada, lo que te interesa es que la gente pueda llegar, tener un crédito y comprarlo. Bueno, eso es posible, pero en un país de encuentro y de discusiones aún y a pesar de las diferencias políticas. Y ese punto es bien interesante, como le seguía diciendo, porque el llegar a esos puntos de encuentro, realmente, como lo hemos visto en el país, se ha hecho complejo. Realmente se ha hecho complejo que los diferentes actores se puedan sentar,
escucharse y realmente decir, bueno, más allá de mis intereses personales, más allá de mis intereses, es como, bueno, pensar en el bienestar de los ciudadanos, pensar en cómo realmente hacer que sea viable para ambas partes. Pero si nos han satanizado por vernos las caras los que pensamos distinto. Para mí es muy fácil hablar con los que piensan exactamente igual que yo, o con los que tienen los mismos intereses, o ideas, o sueños, o anhelos. El reto está en hablar con quien piensa distinto y llegar a un punto de encuentro. Ahí está el gran desafío de este asunto. Bien, nos corresponde ir a la pausa, pero antes me gustaría terminar una pregunta en cuanto al tema de los salarios, porque también hay propuestas que hacen los diferentes gremios, sectores, y por ejemplo algunas van quizás desde los 200 a 600 dólares. En el marco bueno, como decía, hay que sentarse, evaluar las opciones, pero estas propuestas que a veces hacen y dicen, bueno, estudiamos los índices que el mismo gobierno pues ha publicado y si es viable, por ejemplo, un salario de 200 dólares, en el plano real, realmente estas posibilidades... Mira, el problema no es qué monto le ponemos. Puede ser 200, puede ser 500, puede ser 1000, puede ser el monto que sea. Si eso no va acompañado de políticas monetarias, fiscales y cambiarias que sostengan la inflación, que traigan más inversiones, que haya seguridad en el país para generar más empleo, para que haya competitividad, la inflación se lleva ese salario, se lo va a llevar siempre por el medio. Es algo más que un simple número. Puede ser, en el pasado nosotros teníamos salarios de 120 bolívares. Te hablo, quizás tú no habías nacido y yo estaba chamo. Y ese salario se sostenía en el tiempo, porque habían unas economías más estables. Bueno, ahí es donde hay que pensar en el entorno del monto. ¿Cuánto compro yo hoy con 100, 200 o 1000 que sea el salario mínimo? Eso me llega a la canasta básica. Eso me llega para que si uno de mis 3 chamos se me enferma, yo puedo ir a una farmacia y comprar el medicamento. Eso me da para yo pagar, como es más o menos un esquema tradicional, el 30% de tu salario es para pagar la propiedad de tu casa, el 5 o 7% para el vehículo que estás pagando a crédito. Bueno, con ese salario mínimo eso es posible. Ahí es donde tenemos que pensar, más que en el monto. Bien, nos vamos a la pausa, al regreso seguimos con más de argumentos.